A ver, ¿es posible que un simple malentendido, una suposición, pueda llevar a toda una nación al borde de una guerra civil? Bueno, parece increíble, pero vamos a sumergirnos en una historia fascinante del libro de Josué que nos muestra exactamente eso. Y, más importante aún, cómo una comunicación clara y a tiempo logró evitar un desastre total. Imagínense la escena por un momento. La tensión se puede cortar con un cuchillo. A cada lado del río Jordán, 2 ejércitos, pero de la misma nación, listos para la batalla, hermano contra hermano. Toda esa unidad que tanto costó forjar, a punto de hacerse pedazos. Entonces, la pregunta es, ¿qué los llevó hasta ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Y ojo, no fue un enemigo de afuera, ni siquiera una lucha interna por el poder. Resulta que la causa fue algo mucho más sutil y por eso mismo más peligroso. Todo se debió a una simple conclusión apresurada. Ok, para entender la magnitud de esta crisis, de este casi desastre, tenemos que retroceder un poquito. Hay que entender la promesa que vino antes de todo esto. Así que vámonos un poco atrás en el tiempo. 7 años. Pensemos en eso. 7 años. Durante todo ese tiempo, los guerreros de las tribus del este, o sea, los de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, lucharon codo a codo con sus hermanos del oeste. Dejaron todo, a sus familias, sus hogares, para ayudar a conquistar la tierra prometida, para toda la nación, no solo para ellos. Finalmente, con la misión cumplida, Josué, su líder, los bendice y los manda de vuelta a casa. Reconoce su lealtad, su enorme sacrificio. Parecía el final perfecto, ¿no? El final feliz de una campaña durísima. Pero el verdadero drama apenas estaba por comenzar. Y es justo aquí donde la historia da un giro tremendo. Un solo acto, algo que en apariencia era simple, se convierte de repente en la chispa que casi incendia a toda la nación. ¿Qué hicieron? Bueno, de camino a casa, estas tribus del este construyen un altar. Pero no cualquier altar, ¿eh? Uno grande, imponente, justo al lado del río. Y aquí está el detalle clave. Lo hacen sin decir nada, sin dar una sola explicación. Desde la otra orilla, sus hermanos solo ven esa estructura gigante. Y claro, la falta de contexto alimenta las peores sospechas. Y aquí lo vemos, clarísimo. Este es el corazón del conflicto. Es el mismo altar, el mismo objeto, pero con 2 interpretaciones que no podían ser más opuestas. Para los del oeste era una prueba de traición, de rebelión. Para los del este era un símbolo para sentirse parte de algo increíble. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué una reacción pero tan exagerada? Bueno, no fue algo que surgió de la nada. Resulta que venían arrastrando traumas del pasado, recuerdos de errores nacionales, donde el pecado de unos poquitos trajo el desastre para todos. Así que no era solo rabia lo que sentían, era un miedo muy profundo. Menos mal que a pesar de todo el enojo y el miedo, no atacaron de inmediato. Decidieron hacer lo correcto, investigar primero. Así que envían una delegación de alto nivel y la lidera nada menos que el sacerdote Finés, un hombre conocido por ser, digamos, muy estricto contra la idolatría. La cosa se estaba poniendo muy seria. Y aquí llegamos al momento clave, el punto de quiebre de toda la historia. Esta confrontación tenía todo para terminar en una masacre de verdad. Pero la respuesta que dieron las tribus del este, bueno, esa respuesta lo cambió absolutamente todo. La acusación llega y es brutal, directa, sin rodeos. Los acusan de traición, de rebelarse contra Dios y contra su propia gente. Imagínense la tensión en ese momento, máxima. Frente a algo tan grave, lo más fácil hubiera sido responder con la misma agresividad, ¿verdad? Y eso habría sido el inicio de la guerra, sin duda. Pero lo que hicieron las tribus del este nos recuerda a ese viejo proverbio y cambió el curso de la historia. En vez de explotar, de gritar, ¿cómo se atreven?, su respuesta es un verdadero ejemplo de paciencia y de sabiduría. Primero, escuchan todos los cargos, en silencio. Luego, no responden con ira, sino que apelan a Dios, como diciendo, Él sabe la verdad. Y lo más importante, no echan más leña al fuego. Esa calma que mostraron fue lo que desarmó por completo la hostilidad. Y entonces, por fin,
revelan el verdadero porqué de todo. No era rebelión, para nada, era miedo. Un miedo profundo a ser excluidos, a ser olvidados. Tenían pánico de que un día, en el futuro, sus hijos fueran vistos como extraños por el resto de la nación, como si el río Jordán los hubiera separado para siempre. Y con esa explicación, ¡puf!, todo cambia. De repente, todo encaja. El altar no era un acto para separarse, sino todo lo contrario. Era un intento casi desesperado por preservar la unidad. No era para hacer sacrificios falsos, era un monumento, un testigo para que nadie olvidara nunca que todos eran parte del mismo pueblo. Bien, entonces se aclara el malentendido y se restaura la paz. Final feliz. Pero la historia no termina ahí. La pregunta es, ¿qué lecciones podemos sacar de este drama para nuestros propios conflictos para construir una paz que de verdad dure? Y ojo, porque la reacción de la delegación que fue a acusar es igual de importante. En lugar de ponerse a la defensiva o sentirse avergonzados por el error, se alegran. Celebran que sus peores miedos no eran ciertos. Festejan que estaban equivocados. Y así, la paz se sella por completo. Entonces, al final, esta historia nos deja un modelo súper claro y práctico. Es un recordatorio muy potente de que hay pilares para resolver conflictos. Comunicar las intenciones antes de que otros supongan. Investigar bien antes de lanzar una acusación. Responder con calma y no a la defensiva. Y finalmente, celebrar cuando se llega a un acuerdo. Esos son los pasos. Y con esto llegamos a la pregunta final que nos deja toda esta historia. Ante un conflicto, ¿qué camino se elige? ¿El de construir muros de acusación basados en suposiciones o el de tender puentes de entendimiento? El relato del altar nos enseña algo clave. Suponer es fácil y rápido, pero solo la búsqueda paciente de la verdad y la empatía es lo que puede de verdad preservar la unidad.